imperante que los cartageneros entendamos que debemos dejar de ser mendigos, debemos dejar de ser limosneros. ¿De quién? De una institucionalidad que hoy ha demostrado a ser ineficiente y adicionalmente de unos politiqueros corruptos que han amañado esa relación de dependencia para poder coartar nuestra libertad para decidir. Entonces, un poco mi invitación es que recobremos esa libertad para pensar. Nada más sabroso que tomarse una chicha en una mecedora y hablar de ciudad con personas que traen ideas innovadoras para Cartagena. Así que yo le quiero dar la bienvenida a Lena Acosta, a Una Chicha por Bolívar. Bienvenida, Lena. Muchas gracias, Santiago, por la invitación, a la familia del bolivarense, por permitir espacios democráticos donde las personas que estamos interesadas en hablar de ciudad tengamos la oportunidad de hacerlo. Salud. Salud. ¿Te gusta la chicha? Sí, sí me gusta y además conozco la mejor chicha de la ciudad. La hace un líder comunitario en Torices, en el sector de la Unión más o menos. Se llama Carlos Gutiérrez. Tienen que probarla, además de esta que está buenísima. No, yo te iba a discutir, pero como tú viste la ciudad, no hay problema porque esta es de fuera de la ciudad de Mompox, entonces bueno, esa digamos que puede ser la mejor de después Cartagena. del Bolívar. Oye, Lena, nosotros empezamos este programa con 3 preguntas. Lo bueno, lo bonito y lo feo. ¿Por qué quieres empezar? Por lo bueno, positivismo al 100. Lo bueno, Lena es una persona que ha luchado muchos años por comunidades necesitadas, por comunidades y sectores de la sociedad muchas veces olvidados y bueno, y por temas colectivos como el ambiente. Entonces, ¿cómo han sido esas luchas y por qué trasladarlas a una aspiración a la alcaldía? Bueno, Santiago, mi lucha personal comenzó, si podemos denominarlo de esa manera, desde el año 2004, por un suceso de discriminación racial, de racismo en la ciudad, que no me dejaron ingresar a mi hermana y a mí a 2 discotecas de la calle El Arsenal. ¿Y se pueden decir nombre o no? Sí, claro que sí, La Carbonera y Cucayito, ya no existe, digamos, de una u otra manera, debido a esa... Pero La Carbonera está en otro lugar, ¿no? No, ya los 2 establecimientos no existen. Bueno. Definitivamente pues se cerraron después de lo sucedido. Hubo mucha solidaridad en términos nacionales y reproche social alrededor de ese tipo de situación, pero lo que marcó la diferencia en mi caso particular fue tener conocimiento de mis derechos y de las acciones judiciales que tenía a disposición para exigir su protección y su respeto. Eso fue lo que hicimos mi hermana y yo, y fue lo que definitivamente en ese momento marcó la diferencia. Sí, habían ocurrido muchos casos anteriormente en la ciudad, pero no pasaban de ser un boom mediático. Nosotras lo que hicimos fue a través de un ejercicio judicial, una acción de tutela, marcar el referente que sirvió para que hoy tuviéramos ley antidiscriminación. Entonces, ese caso muy puntual sucedido en Cartagena, de 2 jóvenes cartageneras, en ese momento estudiantes de Derecho, se convirtió en referente jurisprudencial para todo el que quiera estudiar sobre igualdad y no discriminación en una ciudad, en un país como Colombia, pero adicionalmente sirvió para que se pudiera modificar el Código Penal y incluir un tipo penal asociado al tema de racismo. Bueno, un logro muy importante. La verdad que sí. ¿Lo bonito o lo feo? Lo bonito. Vámonos con lo bonito. Lo bonito es que Lena ha destacado en cargos a nivel nacional, ha estado haciendo un trabajo también afuera y precisamente también cómo traer esa experiencia nacional. Cuéntanos un poco un resumen de lo que has hecho y cómo traerlo a Cartagena. Bueno, Santi, tengo que partir diciendo que yo dejo Cartagena, ¿no? Después de que termino mi universidad, mi pregrado de Derecho en la Universidad de Cartagena, en razón al caso de racismo del que fui víctima, porque al defender mis derechos me amenazaron porque la Corte Constitucional en su momento dijo que debían indemnizarnos. Entonces, como hicimos lo consecuente para poder obtener la indemnización que nunca se dio, es importante que la gente sepa eso. Existe referente, pero esa indemnización no se dio. Primero cerraron el negocio antes antes que indemnizar. Esas son las cosas que pasan en nuestra ciudad. Entonces, en ese momento, cuando nos amenazan, nos reubican en la ciudad de Bogotá por temas de seguridad y protección, y ahí es cuando yo tengo la posibilidad de vincularme al gobierno nacional, donde he tenido la posibilidad de participar durante 14 años en diferentes instituciones, ministerios, agencias, y donde tuve la posibilidad también de ser gerente de una entidad del orden nacional como la Agencia Nacional de Tierras. Yo fui directora de Asuntos Étnicos y eso me permitió ir construyendo un camino, pero ahí digamos que hubo algo que yo quiero mencionar para la audiencia y que me parece súper relevante, es un poco desafiar ciertos esquemas de cómo logras tú
un desarrollo y un progreso en términos profesionales. Yo tenía la posibilidad de quedarme en una condición de víctima alrededor de lo sucedido, o tenía la posibilidad de transformar eso en una oportunidad que me permitiera a mí a nivel profesional exigirme y no solamente ser buena, sino intentar ser mejor para ser competitiva en un ambiente que no era mi ambiente, no era mi contexto natural, pero donde yo podía demostrar que tenía las bases académicas suficientes para poderlo ser. Entonces yo creo que mi historia de vida y mi paso por el gobierno nacional, además de los aprendizajes en materia de la gestión pública, hablan de una historia, digamos, que puede servir de representación para muchos jóvenes en Cartagena que de manera, digamos, muy esforzada logran terminar sus estudios y que al final sienten que una ciudad como la nuestra no le brinda las oportunidades para poder desarrollarse, y sienten también que son poco competitivos para medirse en ambientes distintos al de la ciudad para poder lograr ese desarrollo. Y lo último de nuestras 3 preguntas iniciales, lo feo, va enfocado a, en este cúmulo de candidatos a la alcaldía, porque son muchos ahorita en esta etapa inicial, se dice que muchos de los alternativos le están abriendo el camino a otros para después unirse. Lena no va a ser uno de esos. No, definitivamente cuando decidimos conformar el grupo significativo de Ciudadanos Arriba Cartagena, lo hicimos con plena responsabilidad, conciencia y vocación de poder. Sí, cuando uno trata de articular la conformación de un movimiento político, uno de los elementos esenciales es que exista vocación de poder, es decir, de ocupar esas posiciones de liderazgo y de representación al interior de la ciudad. Ahora bien, sabemos que estamos en un proceso en el que, con el favor de Dios, con el favor del respaldo ciudadano, podríamos llegar a estar en la competencia, pero si no se da, somos conscientes de que se trata de un proceso que nos va a permitir a nosotros, de una u otra forma, posicionar temas e ideas relacionadas con el devenir de la ciudad en la arena que corresponde, que es la arena política. Yo creo que los jóvenes, y bueno, yo me enmarco un poco ahí, pese a que tengo 36 años, ya yo no soy de los jóvenes de la política pública del gobierno nacional, pero no lo parezco y por eso me camuflo entre los jóvenes. Yo creo que los jóvenes estamos en mucha capacidad hoy de proponer una agenda de ciudad que responda a las necesidades reales de las personas que habitamos Cartagena. Ya está bueno que de pronto vivamos sobre la base del cómo se hacía y creíamos que era funcional, ¿sí? Y tenemos que un poco trasladarlo a un componente donde realmente la ciudadanía cartagenera pueda albergar una oportunidad de dignificar sus condiciones de vida. Nos han venido hablando por décadas de la pobreza que existe en Cartagena. Yo preferiría hablar de cuáles son los mecanismos para generar prosperidad. Precisamente, Elena, ¿cuáles son esas principales banderas que se llevan esta aspiración de Elena a la alcaldía? Definitivamente, de acuerdo a mi experiencia en el diseño, seguimiento, evaluación de políticas públicas con impacto social, es claro, no porque, digamos, haya una situación puntual en Cartagena, sino en términos de lo que ha sido el contexto de los países de América Latina y el Caribe, que existen elementos que siguen afianzando las brechas de desigualdad. Cartagena es una ciudad ampliamente desigual y hemos venido hablando, digamos, alrededor de eso por muchos años, solo que las políticas públicas no han estado dirigidas a superar esa brecha, y definitivamente allí hay una responsabilidad importantísima en materia de movilidad social. ¿Qué significa movilidad social? Que las personas que han estado en condiciones de pobreza y precariedad en una ciudad como Cartagena cuenten con opciones y oportunidades para poder desarrollarse en términos académicos, en términos profesionales, que les permita acceder a fuentes de generación de riqueza y a partir de su trabajo, de su esfuerzo, de su disciplina, puedan generar recursos que luego comiencen a satisfacer otro tipo de necesidades en condiciones de calidad, como son educación, como es salud, como es acceso, digamos, a otro tipo de bienes y servicios. Definitivamente, Santi, tenemos que trascender de una mentalidad de pobreza que se ha enquistado en nuestra sociedad y poder brindar las oportunidades y la confianza institucional necesaria para abordar un poco lo que está sucediendo en la ciudad de Cartagena, y eso es educación y desarrollo económico inclusivo. La alcaldía de Cartagena es muy peleada, eso sí. No es un secreto, y bueno, dentro de las lógicas hay que entrar a la pelea o con un buen músculo financiero o una estructura política, o siendo muy disruptivo como en su momento en campaña del actual alcalde. ¿Cómo Lena piensa entrar a ese ya tú a tú con todos estos monstruos, por así decirlo, que se mueven en la ciudad, en las encuestas, en todo? ¿Cómo poder entrar a ese cúmulo de candidatos y entrar a la pelea?
para poder ganar. De acuerdo. Santi, definitivamente yo siento que una manera en la que se determina el carácter que puede llegar a tener un líder en una ciudad como Cartagena va a depender del proceso que adelante para llegar a esa posición. Cartagena merece que siga trabajándose en un camino de dignificar el ejercicio político, y eso tiene que obligarnos a las personas que estemos interesadas en, digamos, llevar a cabo ese liderazgo, en seguir rutas en las cuales la plata no sea el determinante exclusivo para que esa posición se pueda lograr. Ya nosotros tenemos experiencias en el pasado de cómo se mercantiliza una posición como la alcaldía de Cartagena y luego lo que eso significa en términos de desventaja para la misma ciudadanía. Yo espero y aspiro poderme posicionar desde una postura disruptiva, desde una postura esperanzadora, articuladora, y entendiendo que si yo en este ejercicio me gasto los recursos que ni siquiera en términos de los ingresos que podría llegar a tener en el ejercicio como alcaldesa de esta ciudad podría lograr, lastimosamente mi posición sería más de negocio alrededor de lo que podría ser esa oportunidad que de realmente tratar de trabajar por los temas que son vitales en una ciudad como Cartagena. Para mí Cartagena no es un negocio, y como no es un negocio, sino es que es una oportunidad realmente de generar valor agregado, impacto social en nuestra ciudad, pues esperaría hacerlo de manera disruptiva, trabajando de la mano con todas las personas que quieran vincularse a este proceso y quieran priorizar a Cartagena en términos de la agenda. ¿Qué diferencia, Elena, de todos los demás candidatos que están en la arena? Yo creo que a mí me diferencia que yo no tengo digamos, como un ánimo exclusivo de simplemente llegar a ser la alcaldesa de la ciudad. ¿Sabes? Ya yo he tenido la posibilidad de estar en posiciones de liderazgo. Ese no es lo que a mí me va a desvelar. Lena Costa quiere construir en esta ciudad procesos, movimientos, y eso conlleva que uno tenga la suficiente madurez para entender que si hoy no se logra ese objetivo, estamos trabajando en una proyección hacia poder lograrlo. Si se da, ahí tendremos una ventana de oportunidad gigante para demostrar que se puede hacer de forma ética, que se puede hacer de manera transparente. Pero yo sí creo que ese afán perturbador, porque cuando es un negocio, pues tú tienes un afán perturbador. Estás gastando, mejor dicho, estás activando caja desde el momento cero, y eso comienza a establecer otros tiempos en la carrera política. Lena, año 2027, Lena resultó electa y está terminando su periodo como alcaldesa de Cartagena. ¿Cómo te imaginas a Cartagena en ese escenario? Yo a Cartagena me la imagino desde ya con un 30% de las escuelas públicas aplicando jornada única, ¿sí? Para que los muchachos puedan tener realmente una utilización adecuada del tiempo de ocio y podamos potencializar las habilidades. Cartagena está llena de personas con muchos talentos. Talentos, digo yo, un poco mal administrados por falta de oportunidades, por falta de recursos, y nosotros estamos en el deber como institucionalidad de ir construyendo a favor de eso. Me imagino una Cartagena con una atención un poco más decidida frente a la primera infancia, a todo nivel, ¿no? En materia de educación, pero en materia de protección también de sus derechos, en relación con la explotación sexual infantil. Una Cartagena para caminarse, para disfrutar con la familia. Todo el mundo habla y tiene ideas muy creativas alrededor de las soluciones de transporte público masivo, y pues lamentablemente ni siquiera nos preocupamos porque lo que existe se pueda desarrollar de forma eficiente. Cartagena no puede ser una ciudad para pensársela simplemente desde la obra gris. Cartagena es una ciudad anfibia con mucho recurso hídrico que puede ser utilizado para solucionar algunas dificultades en materia de movilidad, pero algo muy importante y que a lo mejor no se hace mucho énfasis en eso: podrán construirse todas las carreteras, Santiago, pero si la gente hoy sigue sin tener conciencia y respeto por la normatividad, ¿por qué no cumplimos, por ejemplo, con el Código de Tránsito y las normas asociadas al Código de Tránsito y deseamos simplemente que las cosas cambien? No, tenemos que hacer un focus también en los cartageneros. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy que hace que nuestra situación también sea y se vea muchísimo más caótica? Yo creo que me espero a una Cartagena con mayor sentido de pertenencia por la ciudad, con mayor cultura ciudadana, una Cartagena que entiende que hay un liderazgo que lidera desde el ejemplo, hay un líder con autoridad moral para poderle exigir al ciudadano un comportamiento
comportamiento ejemplar. Entonces así me la imagino yo, una Cartagena para caminarse, una Cartagena con un turismo sostenible, desconcentrado de las zonas habituales donde nosotros los hemos ubicado, una Cartagena con mayores y mejores niveles de educación y definitivamente una Cartagena y unos cartageneros con mayor amor por su ciudad. Lena, salud. Salud. Toca terminarnos la chicha, por eso quiero que nos envíes un saludo para despedir este gran programa. Bueno, no, yo el saludo que quiero darles el día de hoy, y creo que me voy a atrever a tirar algo que yo he denominado la plena por Cartagena, 2 plenas por Cartagena. La primera es que ningún líder que llegue a ser alcalde o alcaldesa de esta ciudad puede pensarse el diseño de la política pública sin entender elementos que han sido lastres en la ciudad y que hoy ahondan los niveles de desigualdad que hay. Y es que en Cartagena todavía subsiste el racismo, el clasismo y el machismo. Entonces esa es la primera plena, ¿sí? Y la segunda plena tiene que ver con la necesidad imperante, que los cartageneros entendamos que debemos dejar de ser mendigos, debemos dejar de ser limosneros. ¿De quién? De una institucionalidad que hoy ha demostrado a ser ineficiente y adicionalmente de unos politiqueros corruptos que han amañado esa relación de dependencia para poder coartar nuestra libertad para decidir. Entonces, un poco mi invitación es que recobremos esa libertad para pensar y libertad para tomar las mejores decisiones por Cartagena. Lena, de verdad que ha sido un placer tenerte en nuestro programa. Sabemos que seguiremos conversando de ciudad, no va a ser la última vez. Y sobre todo, gracias a todas las personas que siempre se conectan con este programa que se llama Una Chicha por Bolívar. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. Chao.